bien se pueden dar cuenta ustedes, pues creo que para un porcentaje bastante alto es el último año y por ende el cierre de pensum, ¿verdad? Básicamente cerrar la carrera de Derecho, que se conoce coloquialmente, y específicamente dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el tema de la licenciatura en Abogacía y Notariado, ¿verdad? Entonces, es para mí un placer el poder saludarles. Les comento, lo voy a darle a aceptar a algunos otros compañeros. Para mí, un regreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, después de 4 años de haber estado fuera, una bendición. Yo estuve trabajando con varios compañeros en el 2000, del 2017 hasta el 2020, ¿verdad? Impartiendo el curso de Derecho Civil 1 y 2, y actualmente pues voy a tener a bien el placer, ¿verdad? Y la dicha de poder compartir con ustedes el curso de Derecho Internacional Público 1, ¿verdad? Dentro del pensum de estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues se me ha encomendado tal tarea, ¿verdad? Para poder desarrollar este curso que es bastante importante dentro de la carrera, en virtud de que nosotros como ciudadanos guatemaltecos pertenecientes de esta nación, en todo momento nos vamos a encontrar involucrados dentro de lo que es un Estado, y ese Estado como tal, involucrado en una comunidad internacional. Eso implica que las actividades o las actitudes son momentos de comunicación. Perdón, compañeros, pero tenía una llamada que atender. Entonces, les comentaba que básicamente tuve la dicha y la bendición de estar apoyando a los estudiantes dentro del pensum de estudio a partir del 2017 al 2020 con el curso de Derecho Civil 1 y 2, y posteriormente estuve trabajando con los compañeros con los que empecé el año, ¿verdad? O el tiempo de trabajo para mi persona, con el curso de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional Público 2. Y este año 2024, pues se me encomienda a mí la tarea de desarrollar con ustedes el curso de Derecho Internacional Público 1. Les decía que en su momento reviste de tal importancia este curso en virtud de que, como ente susceptible de derechos del Estado de Guatemala, es sujeto en su momento de pertenecer a la comunidad internacional. Eso implica que en su momento el actuar de las personas que en su momento nos están representando va a causar o va a establecer en su momento ciertas alianzas o ciertas actividades que en su momento van a traer consecuencias positivas o negativas para nuestro Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces no podemos estar alejados de tal situación, y es en sí esta situación, ¿verdad? El derecho como una ciencia social, ¿verdad? Encaminada a poder determinar ciertos lineamientos, ciertas actividades que van a ser reguladas dentro del actuar de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos, independientemente si sean de nacionalidad guatemalteca o sean de otra nacionalidad. Bien, tengo que son las 7 horas, las 19 horas, perdón, con 32 minutos. Voy a requerirle a los compañeros, a los 48 compañeros que tengo acá, que en su momento están presentes en la clase para poder desarrollarla. En lo personal, pues existen sentimientos en contrario, ¿verdad? En relación al tema de la virtualidad. Por una parte existen beneficios toda vez de que en su momento pues permite que uno pueda acceder a las aulas universitarias sin necesidad de trasladarse, ¿verdad? Y en su momento pues genera más comodidad tanto para el estudiante como para el docente el tema del impartir la clase. Sin embargo, también en la parte que en su momento considero yo que afecta es el hecho de que pues básicamente uno está hablando frente a una pantalla, ¿verdad? Y uno no sabe si en su momento se le está prestando la atención debida o la importancia que reviste tal situación, ¿verdad? Y obviamente es entendible, ¿verdad? Porque cuando uno se encuentra dentro de su hogar, pues en su momento le salen actividades familiares o situaciones que uno no deja ir y que en su momento interviene y las resuelve. Entonces, puede ser en su momento el hecho de la virtualidad un factor negativo en el sentido de que no se pueda tener ese contacto directo, ¿verdad?, con el estudiantado. Sin embargo, tengo conocimiento que a partir del día 5 de febrero regresan las actividades presenciales, ¿verdad? Algo que definitivamente
va a, pero denme un segundo, por favor, que va a beneficiar al estudiantado y más tomando en consideración que este es su último año, ¿verdad? Bueno, entonces, siempre inicio mi clase estableciendo los lineamientos o las directrices a través de las cuales se va a desarrollar el curso. La primera es que dentro del contexto de la clase creo que es bien importante establecer que se debe manejar dentro de un marco de respeto, ¿verdad? Tanto de mi persona para con ustedes, así mismo de ustedes hacia mi persona. Bueno, no tenemos el tema del contacto físico en relación al acercamiento, ¿verdad? A poder expresarnos de manera directa. Sin embargo, nos permite la plataforma poder levantar la mano y poder hacer los cuestionamientos que en su momento consideremos pertinentes. Segundo, por favor. Solo voy a dar 2 minutos más para que se puedan agregar a la clase y posteriormente a ello son las 19 horas con 35 minutos. Posteriormente a ello ya no voy a permitir el ingreso a la clase, ¿verdad? A la plataforma. Así que los que se incorporen en este momento, pues tendrán chance y después de las 19 horas 37 minutos ya no lo van a poder hacer. Bueno, entonces, por favor, si fueran tan amables, hago hincapié entonces a las reglas de la clase, independientemente sea virtual o presencial. El respeto es uno de los factores bien importantes dentro del desarrollo de la clase, tratando de evitar en su momento el modificar el orden de la clase en el sentido de que se emitan opiniones que en su momento puedan causar efectos negativos o incomodidades hacia los demás compañeros, hacia mi persona. Soy una persona abierta a escuchar, ¿verdad? Y poder en su momento establecer un canal de comunicación efectivo, pero tomando en consideración eso, ¿verdad? Siempre dentro del marco del respeto, pudiendo hacer ver las situaciones que se den. Obviamente, cuando ya estemos en el tema del desarrollo de la clase, no permito el tema de estar contestando llamadas telefónicas, ¿verdad? A excepción de que sean cuestiones de emergencia. Asimismo, el tema del ingreso, del estar en la clase, el hecho de que sea virtual, pues limita, ¿verdad? Que en su momento pueda haber una falla eléctrica o en algún momento una falla de conectividad y eso haga que en su momento tenga que ser expulsado de la clase o salga de la clase, ¿verdad? Sin embargo, no debemos de prestar atención a ello para que no sea algo recurrente, ¿verdad? Y cuando ya estemos físicamente dentro del salón de clases, pues lo mismo, ¿verdad? Y no es para mí molesto que estén ingiriendo algún tipo de alimentos porque regularmente se da el traslape de clase, ¿verdad? Entonces, pues las personas necesitan de la alimentación. Sin embargo, también les comento que cuando desarrollo la clase de manera presencial, el horario que se utiliza para dar la clase es el que se tiene que tener claro, ¿verdad? Ya al momento de disponerse a dar la misma, por lo que es bien importante tomar en consideración a aquellos que en su momento tienen una distancia que recorrer. De igual manera, yo empiezo la clase a las 6 de la tarde y termino a 7:30, o en su defecto empiezo a 7:30 y termino a las 21 horas. Solo denme un segundito. Y a partir de este momento ya no voy a dejar ingresar a nadie en la clase. Bueno, vamos pues. Si tienen algún compañero que está pendiente de incorporarse a la clase, por favor háganle ver que para el día viernes que nos toca clases, que el ingreso lo voy a tener habilitado desde las 17 horas con 45 minutos, porque hayan 15 minutos para que se incorporen sin necesidad de abrir su cámara o abrir el tema del micrófono, pero que sí lo tienen que hacer antes de empezar la clase, porque después de eso no voy a dar tiempo para poder incorporarse. Bueno, entonces les decía, el tema del respeto, el tema de la utilización de aparatos móviles dentro de la clase en relación a estar realizando mensajes o contestando llamadas, excepcionalmente que sea algo de emergencia, de lo contrario no está permitido. También en cuanto a las personas que viven a distancia a cierta distancia, solo un momentito, Merlin, a cierta distancia del centro universitario. Obviamente ustedes no tuvieron en ningún momento clases presenciales, pero vengo y les repito,
la clase la doy durante el tiempo que se me estipula, ¿verdad? Sí, le escucho, compañera. Ok, perfecto, no hay problema, Merlin. Bueno, entonces, partiendo de esa premisa, ¿verdad? O de esas cuestiones previas, sí necesito que por favor, para no sentirme solo y sentir que definitivamente sí estoy dando la clase, he trabajado en otras universidades y les requiero que por favor el tema del micrófono, pues definitivamente sí tiene que estar apagado, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de la cámara, sí la tienen que encender, porque en cualquier momento yo puedo preguntarle a cualquiera de uno de ustedes y el hecho de que no responda a los cuestionamientos o a la pregunta que en su momento yo planteé, pues me faculta a mí en este caso para poder sacarlo del grupo, ¿verdad? Porque obviamente no está presente ni física ni virtualmente dentro de la clase, entonces sí es requisito sine qua non para mi persona que puedan tener el tema de la cámara abierta para que yo pueda verificar que efectivamente están en la clase, ¿verdad? Y así yo pueda en su momento hacerles cuestionamientos. Bien. Buenas noches a todos. Después de haber establecido las reglas del juego, quiero compartir con ustedes que el curso de Derecho Internacional Público 1 forma parte del pensum de estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, y específicamente de la Facultad de Derecho, ¿verdad? En este caso, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vamos a tener a bien el día de hoy empezar a desarrollar el programa, ¿verdad? Dentro de la plataforma o dentro de la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ustedes pueden revisar y van a poder descargar el tema del programa de estudios. Documento que se lo requiero, por favor, que lo puedan visualizar y ante todo descargar y tenerlo para que puedan ustedes ser en su momento partícipes del contenido y que lo puedan ir evaluando. Hay una frase que me gusta mucho mencionarla siempre dentro del curso, que se dice que no se lloran muertos en guerra anunciada. Eso implica que si ustedes tienen conocimiento del contenido que tiene la guía temática del programa de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ustedes van a saber qué contenidos deben de establecerse o qué contenidos se deben de estudiar. El estudiante de Derecho dice Couture que estudiante que no lee, abogado que no lee es cada día menos abogado, entonces es bien importante que ustedes tengan esa situación, este criterio de generar ese hábito de estudio. Si en algún momento se les es complicado, pues tratar la manera de poder hacerlo para poder mejorar en su momento ese sistema que se tiene, porque, vuelvo y le repito, es su último año. Eso implica que el próximo año ustedes estarían pensando a futuro, ¿verdad? Que dentro de los primeros meses del año 2025 o en el segundo semestre del año 2025, ustedes puedan estar evaluando en el examen técnico profesional, independientemente sea la fase privada o la fase pública, ¿verdad? Y para hacer un poco de antecedentes, solo voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor, denme un segundo. Me indican, compañeros, si tienen acceso al tema de mi pantalla. Si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla, compañeros? Sí, pero está en blanco. Se ve en blanco. Ahí, tampoco. Sigue en blanco. En blanco. Sí, en blanco. Okay.
Un segundo, por favor. Ok, ventana, pantalla completa. ¿Pueden visualizar en este momento mi pantalla, compañeros? Ahí sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, ya no está en blanco, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, les decía que en su momento es bien importante el poder establecer que este es su último año, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes tienen que estar ya preparándose para lo que es el tema de la idea de someterse al examen técnico profesional. Cuando ustedes están evaluando esta situación, pues obviamente a partir de este momento, solo voy a salir de acá y voy a verlos a ustedes. Denme un segundo. Ahí. Cuando ustedes están preparándose, pues obviamente van a tener que hacer el plan de trabajo y van a tener que determinar los tiempos. Hay algo bien importante que se conoce en derecho procesal, ¿verdad? Está la condición y está el plazo. El plazo es un acontecimiento futuro y cierto, que va a suceder y se va a dar independientemente usted esté física o no, ¿eh? Físicamente o no. Entonces nosotros podemos establecer que el curso va a terminar en el mes de junio, independientemente yo fallezca o alguno de ustedes de los que están estudiando el curso fallezca. Es así, el plazo inicia y termina, no hay plazo que no se cumpla. Sin embargo, el tema de la condición es distinta, porque la condición es un acontecimiento futuro e incierto. ¿Por qué es incierto? Porque puede ser que se dé o no se dé la condición. Entonces, es bien importante que ustedes tengan claro esto, ¿verdad? Que a partir de este momento es una carrera contrarreloj. ¿Por qué razón? Porque a partir de este momento ustedes toman la determinación si ustedes quieren graduarse en uno, en 2, en 3, en 4, en 15 o en 20 años. Porque la Universidad de San Carlos, como dicen ahí en el Buen Chapín, ¿verdad? Jamás se va a mover del lugar donde se encuentra físicamente presente, ¿verdad? O donde se encuentran las instalaciones. Va a ser una situación de ustedes, el hecho de si ustedes quieren o no quieren graduarse. Entonces, la invitación está abierta, ¿verdad? Para que ustedes, a partir de ese momento, ustedes empiecen a evaluar los tiempos y que empiecen a prepararse. Obviamente, estos 10 cursos que les van a servir a ustedes para poder cerrar, en este caso, Pensum, van a ser esenciales para que ustedes puedan tener en su momento la constancia de cierre de Pensum y la certificación de cursos. Si ustedes no tienen estos datos, no van a poder someterse al examen técnico profesional. Entonces, vuelvo y le repito, es una cuestión a criterio personal, de determinación y de actitud, ¿verdad? Y poder decidir sobre el futuro que en su momento viene encaminado para ustedes. Bueno, entonces en ese orden de ideas les decía que tenemos que desarrollar un curso que se denomina Derecho Internacional Público 1. Para aquellos que son acuiciosos del derecho, ya debieron de haber ingresado a la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y descargar el tema del curso o del programa. De hecho, es el código 244. Ese es el código que les va a aparecer a ustedes al momento de que ustedes soliciten el tema de la certificación del curso del 9º semestre, ¿verdad? Y puede ser que su momento parezca aprobado o reprobado, ¿verdad? Dependiendo de, pero en este caso, pues la idea es de facilitar el proceso y que se pueda tener un resultado favorable para ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando pues se dé dentro del marco del estudio. Bueno, si nosotros vemos el tema esencial del programa de Derecho Internacional Público, se va a limitar a establecer en el numeral quinto, para aquellos que lo tienen, ¿verdad? En el numeral quinto, después del objetivo general, va a establecerse el tema de la organización. Por favor, Michael Daniel Fernando, si fuera tan amable de establecerme cuáles son los numerales que establece el tema de la organización. ¿Cuáles son los contenidos sujetos a estudiar en el tema de Derecho Internacional Público 1? Michael Daniel.
del programa de estudios LIC. Sí. ¿Sí lo tiene? Sí. Va, léalo pues. Está organizada en 7 unidades. Generalidades de Derecho Internacional Público, el Estado, Teoría General de los Tratados, el territorio estatal, adquisición del territorio en general, el derecho marítimo, responsabilidad internacional y solución de conflictos, y el número 7, instituciones de protección de derecho humanitario, neutralidad, medio ambiente y económico. Ok, perfecto. Medio ambiente y económico. Por favor, Andrea María Hernández, si fuera tan amable de definirme qué es Estado. Segunda vez que le pregunto a María Andrea, o Andrea María, perdón. Buenas noches, Lick. Por favor, si pudiera abrir su cámara. Ay, sí, espérenme. Porque ya. Si pudiera definirme o mencionarme qué es el Estado. Una organización social, pública. Una organización social pública. Sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué estados conoce usted? No sé, Lick. El estado de Guatemala, obviamente, ¿no? Sí. ¿Existirán estados que están conformados por varios estados? O sea, que no solo por Guatemala, ¿verdad? Porque Guatemala es un estado simple o unitario, de acuerdo a su conformación, que tiene un sistema de político gobierno democrático y republicano y representativo, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución. Pero ¿existirán otras clases de estado? Doctrinariamente, Jorge Luis Guerra, clases de estado. Le escucho, Jorge Luis. Gracias, Andrea. Si no estoy mal, esos estados yo los conocía como multinacionales, pero no sé si es el nombre correcto que reciben o es otro. Doctrinariamente se conoce como complejos o compuestos. Ok, muchas gracias. Bueno, preguntas básicas, y en su momento esa puede ser una pregunta de examen técnico profesional, ¿verdad? Mire usted a qué estado pertenece. Estado de Guatemala. Dígame qué clase de estado es Guatemala. Tal. ¿Cuál es su ordenamiento jurídico interno? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico a través del cual se rige? ¿Cuál es la jerarquía administrativa que existe en Guatemala? ¿Cuál es la jerarquía normativa que existe en Guatemala? ¿Verdad? O sea, un examen va a ventilarse de acuerdo a estas situaciones y por ello les digo, ¿verdad? Desde ya tienen que empezar de poquito en poquito a empaparse en lo que es el derecho. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta dentro de la organización del programa, tenemos únicamente 7 contenidos o 7 elementos a desarrollar. Realmente es bastante poco, ¿verdad? O sea, es muy poco para todo lo que hay que hacer en tema de derecho internacional. Y hoy nos vamos a centrar en una situación que es el derecho internacional como tal y nos pasamos a la página 2 de ese programa y vamos a leer en este momento, por favor, Cindy y Stephanie García, ¿cuál es el objetivo específico para el contenido número 1? Por favor, Cindy, Stephanie García. Buenas noches, Lick. Es que el estudiante efectivamente explique al final del curso de Derecho Internacional Público 1 la naturaleza y los efectos jurídicos que provienen de casos concretos que conlleven la aplicación de este derecho. Ok, ¿de qué derecho? Del Derecho Internacional Público. Del Derecho Internacional Público. ¿Ya llevaron ustedes Derecho Internacional Privado? Cindy. No. No lo llevan en este semestre, Derecho Internacional Privado. ¿No? Oh, bueno. Bueno, vamos a ver, pues todavía hay una persona. Okay.
Quería grabar la clase, compañeros, pero no me permite grabar la clase porque soy un invitado, les comento. Les decía, ¿verdad? Que yo regresé este año nuevamente a dar clases de la San Carlos, entonces no tenía salón virtual. Entonces, ahorita estoy como invitado dentro de la clase, por eso no puedo grabar la clase, ¿verdad? Pero de igual manera, cualquier situación, pues podemos discutir cuando ya estemos en clase presencial. Bueno, voy a proyectar la presentación. ¿Me indican, compañeros, pueden visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, derecho internacional público. Al decir derecho internacional público, ¿a qué hace relación para alguno de ustedes? ¿Alguien que me pueda apoyar con qué presume usted o qué infiere de ese término, derecho internacional público? Licenciado, buenas noches. Tal vez la Sí, manera en cómo se relaciona nuestro estado de Guatemala con los países, obviamente el extranjero. El estado de Guatemala, ¿cómo se va a vincular, digamos así, cómo se va a relacionar con un estado extranjero? De hecho, ustedes saben, ¿verdad? Que el estado de Guatemala es un estado soberano. Por lo tanto, dentro de los límites territoriales de Guatemala, ningún otro estado podría tener injerencia. ¿Es verdad o sería mentira, Mónica Claudina, perdón? Mónica Claudina. Sí, ¿Es licenciado. verdad o mentira? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Pues ningún otro país tendría que tener injerencia en nuestro país, así que es como una relación que hay entre los países para conocer sus leyes y las nuestras, para que no hubiera intervención de ninguna de las partes. Sí. De hecho, el Estado de Guatemala tiene una forma de organización en la cual va a tener ciertos elementos que va a poder poner en función para evitar en su momento cualquier tipo de injerencia que se tenga en el Estado guatemalteco, ¿verdad? De hecho, hay una ley de carácter constitucional que va a proteger y va a tutelar esos derechos del Estado guatemalteco. ¿Alguien sabe cuál es esa ley? Es una ley de rango constitucional. Martín, ¿usted que me apoyó? Si no mal estoy, es la ley de orden público. La ley de orden público, ¿sí? El Estado de Guatemala, el presidente de la República, en este caso, Bernardo Arévalo, podría hacer uso de el ejército de Guatemala y establecer a través de un estado de guerra, ¿verdad? Los límites territoriales de Guatemala y no permitir la injerencia de cualquier otro estado, dígase México, dígase El Salvador, dígase en su momento Honduras, ¿verdad? Aunque quiera venir aquí Messi transportándose por la frontera con El Salvador, no podría hacerlo si no tiene la autorización previa, ¿verdad? Porque de caso contrario su estatus migratorio sería ilegal, ¿verdad? Bueno, pero eso ya son otras cuestiones que hay que discutir en su momento. Sigamos, pues. Entonces, el derecho internacional público como tal, un segundo, solo creo que tomé la clase 2 y no es esta la que tengo que trabajar ahorita. Disculpen por las fallas técnicas. A ver, sí, aquí estamos. Bien, la primera pregunta que me tengo que formular es la siguiente. ¿Cómo surge el derecho? ¿Por qué existe el derecho en sí? A ver, Mónica, ¿por qué existe el derecho? ¿Sí me escucha, Mónica? Sí, licenciado, disculpe, lo que pasa es que tuve un problema con la computadora y se me desconfiguró ahorita. No te da Pero pena. tengo un poquito de problema para escucharlo. No hay pena. Va, mientras usted ahí arregla sus cuestiones técnicas, voy a ver quién más está en la clase. Gracias. Vamos a ver. Hidalma, si fuera tan amable de explicarme por qué es que surge el derecho. ¿Cuál es la razón de ser del derecho? Buenas noches.
El derecho, bueno, es un sistema, un normativo institucional que regula la conducta externa de una persona, puede ser. Ok, es un normativo que regula la conducta externa. Mario Estuardo, ya que me está viendo ahí por la pantalla, ¿puede el Estado regular una cuestión subjetiva? Sí, subjetiva y objetiva también, Lick. Explíqueme, escucho. ¿Puede el Estado regular? Es que son derechos que todo ciudadano individuo va a tener desde su nacimiento, que otorga la nacionalidad o el territorio donde uno nació en el estado, en este caso guatemalteco, ¿verdad? Algo así le explicaría. Sí, mire, lo que pasa es que el derecho como tal, como decía Hidalma, tiende a regular la conducta del ser humano ante la sociedad, ¿verdad? O socialmente. Ajá. Esa es la finalidad. Y de hecho, el derecho es una ciencia social. Y al ser una ciencia social es una ciencia meramente cambiante, circunstancial. Porque no es lo mismo lo que estamos viviendo en el 2024 lo que estábamos viviendo en 1947 cuando se crea el Código de Notariado, o en 1964 cuando se crea el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Son épocas del año, o son momentos o situaciones que en su momento son distintas. Es el tema ahorita de la virtualidad, ¿verdad? El derecho de informática ha venido en auge y ha tomado tanto auge que en su momento ya es algo normal, como dicen coloquialmente, la nueva normalidad, ¿verdad? Ya no es una situación que nos asuste o nos debería abrumar, sino por el contrario, deberíamos estar preparados para la misma, ¿verdad? Entonces, en sí el derecho como tal va a tener esa finalidad, ¿verdad? Regular la conducta, y esa conducta vista desde el plano objetivo, desde el plano subjetivo, porque existen distintas normas jurídicas que nosotros podemos tener al alcance. Por ejemplo, citándoles, ¿verdad? El Código Civil. El Código Civil es una norma formal, que está dentro del ordenamiento jurídico, pero que dentro de ese Código Civil hay una serie de instituciones del derecho en las cuales usted puede o no encuadrar. Dígase el matrimonio. A Jorge Luis nadie lo va a obligar a contraer matrimonio. Es un derecho subjetivo. Es la facultad que tiene Jorge Luis de decir, no, pues yo no me quiero casar todavía, estoy muy patojo, tengo apenas 15. Y de hecho existe prohibición, ¿verdad? Para la celebración del matrimonio de un menor de edad. Entonces, no se puede celebrar el matrimonio de un menor de edad. Y en el caso de una persona que ya tenga la capacidad civil para poder contraer derechos y obligaciones, no hay obligación de hacer, más allá de lo que en su momento pueda regularse en una norma específica, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿por qué es que surge el derecho? Decíamos. Porque definitivamente la finalidad del derecho lo que pretende es regular la conducta de la persona. A ver, Astrid Carolina Cuyán. Astrid Carolina. Sí, licenciado. ¿Por qué razón surge el derecho, según su criterio? Para regular la conducta externa de las personas dentro de una sociedad. Para regular la conducta externa dentro de una persona de la sociedad. A ver, por favor, compañera, dame un segundo. A ver. Byron Porón. Byron Porón. Dígame, buenas noches. Por favor, defíname qué es derecho. Buenas noches. Ya los compañeros lo indicaron, es un conjunto de normas que se establecen para regular la armonía, la convivencia armónica entre las personas de cierta comunidad, cierta edad. Mencióneme dentro del derecho guatemalteco 5 normas jurídicas que usted conozca. 5 normas jurídicas. Sí, 5 normas jurídicas. Se la pongo más fácil. Enuméreme cuáles son las normas constitucionales que existen en Guatemala. ¿Cuál está más fácil, las 5 normas o las normas constitucionales?
Para mí las dos están difíciles. Déjeme ordenar Carlos las ideas. Aristides Guachín, por favor. Carlos Aristides. Con voz de locutor, por favor. 5 normas jurídicas guatemaltecas. Buenas noches, Lick. Buenas noches. La verdad, sí me la pone difícil, Lick. No podría responder. Si fuera su examen técnico profesional y hubiera dicho buenas noches, mucho gusto, usted no está preparado para el examen, puede retirarse. 5 normas jurídicas del Estado guatemalteco, compañeros. Estamos en el 9º semestre. Barranchina, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo creo que tenemos, igualmente, tenemos la ley de amparo y exhibición personal, la ley de electoral y de partidos políticos, tenemos también la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público. Pensamiento. La ley de, y la Constitución Política de la República de Guatemala. Exacto. Ok, esas son normas de carácter constitucional. ¿Ya? Ok, le hago la misma pregunta, solo que formulada de manera distinta, Barranchina. 5 normas infraconstitucionales. Infra. Ajá. Le dije, le voy a hacer la misma pregunta, solo que de manera distinta. A ver, Carolina Estrada, ayúdele a compañerito. Carolina, a la 1. Dije que el que no respondía lo iba a sacar de la clase, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carolina. Ay, Lick, no sé qué responderle. Bueno, espero que al terminar el curso de Derecho Internacional Público podamos apoyarles en ese sentido. Por favor, Erika Fabiola Girón. Erika Fabiola Girón. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Pues me imagino que las infraestructurales son las que nos llevan el... no, Lick, no sabría responderles esa pregunta. Mire, pues, para todos los compañeros, para todos. Sí, dígame. Licenciado, no son las mismas las que dijo el compañero Barranchina, pero que creo que se refiere a que no pueden ser modificadas, ¿correcto? No. Son las mismas 5, las mismas 6. No. ¿Licenciado? No. Sí, dígame. Infraconstitucionales, o sea, que están sometidas a la Constitución, como el Código Penal, Código Procesal Penal, el Código Civil, ¿no? Exacto. Por eso le dije, Barranchina, le voy a hacer la misma pregunta, solo que de una forma distinta, ¿sí? A Carlos Aristides y a no sé quién otro compañero les dije, dígame el nombre de 5 normas ordinarias, o 5 normas, ¿ya? Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, Código de Notariado, ¿ya? La Ley de Registro Nacional de las Personas, la Ley del Consejo Nacional de Adopciones, la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? El Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, ¿verdad? Esas son normas que tienen en su momento dentro de este territorio guatemalteco un ámbito de aplicación, que de hecho hoy voy a platicarle a ustedes de este tema, ¿verdad? Quise empezar de manera así bien simple y sencilla, ¿verdad? El tema de Derecho Internacional Público, porque considero bien importante o de vital importancia que los conceptos queden lo más claros posibles a partir de este momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le digo, mire, una norma infraconstitucional, infra significa abajo de, ¿verdad? Que está supeditada a. Entonces yo le digo, es una norma infraconstitucional, eso implica que la constitución política dentro del territorio guatemalteco como norma, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado de la jerarquía normativa? Erika Fabiola, ¿ha escuchado sobre la jerarquía normativa? Sí, licenciado.
¿Qué ha escuchado usted sobre la jerarquía normativa? Es la pirámide de Kelsen, donde están el orden constitucional de las normas. Exacto, la pirámide de Hans Kelsen. A ver, Wilber Eliazar, mencióneme cómo está estructurada esa pirámide de Hans Kelsen. Wilber a la una. Dígame, licenciado. Mencióneme cómo está estructurada esa pirámide de Hans Kelsen. Si no, licenciado, ¿me escucha o no? Sí, le escucho, dígame. Le escucho, compañero. Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, dígame. Están las constitucionales. Luego, no recuerdo bien. A ver, Karen Fabiola o Juliana, cualquiera de las dos, ayúdele. Ok, para los que son en su momento enamoradizos, podríamos decir y recordarnos de una novia que se llama Cori, ¿verdad? Ya no Corina, sino Cori. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, las famosas Cori, ¿ya? Y en su momento es bien importante determinar esto. ¿Por qué razón? ¿En qué ámbito de aplicación entran las normas de carácter internacional? ¿Verdad? O sea, un tratado internacional que fue discutido, ya sea por la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas, o en su momento la Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo va a entrar al ordenamiento jurídico guatemalteco? ¿Cómo va a poder tener eficacia? ¿Cómo va a tener poder coercitivo aquí en Guatemala? Si de hecho es un derecho externo, no es un derecho que está aquí en Guatemala. El derecho como tal se tiene que evaluar desde ciertas perspectivas, ¿verdad? Si es un derecho positivo, si es un derecho vigente, si es un derecho adjetivo, si es un derecho sustantivo, si es un derecho procesal, si es un derecho natural. Son las distintas acepciones que en su momento en introducción del derecho 1 nos debieron de haber enseñado y que hacíamos referencia a esa eficacia que va a tener el derecho como tal. ¿Vamos bien? Bueno, entonces retomando esa situación, ¿verdad? Que en su momento el derecho va a buscar regular esa conducta de la persona y en su momento viene y los profesionales del derecho, que de hecho son docentes universitarios de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, mencionan que Romeo Alvarado Polanco establece que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes que tiene por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que se establezcan, tendiendo a la satisfacción de sus necesidades en una organización estatal determinada, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses a ella inherentes. ¿Se pueden dar ustedes cuenta que es un sistema coactivo? ¿Qué significa coactivo? ¿Alguien que me ayude? ¿Ya? ¿Todas las normas son de carácter coercitivo? No todas las normas son de carácter coercitivo. De hecho, hay dos. Cuando usted lee una norma jurídica, usted va a poder evaluar si es de carácter coercitivo, de carácter imperativo o en su momento es de carácter facultativo. Al momento de leer la norma jurídica, usted se puede dar cuenta de. Porque si la ley dice toda persona deberá, entonces ahí sí existe en su momento coerción y le está indicando que lo debe hacer. Por ejemplo, la declaratoria de interdicción de una persona, ¿verdad? Toda persona que sea mayor de edad y que no tenga la capacidad volitiva para poder ejercer sus derechos y obligaciones deberá ser declarado en estado de interdicción, ¿ya? Está entre el artículo 9 y el artículo 13 del Código Civil. Y en su momento también aquellas personas que padezcan de ceguera congénita, que sean sordos o mudos, podrán. Entonces ya es facultativo. Entonces ustedes al leer la norma, ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad? Qué tanta coerción lleva o qué tanta imposición lleva la norma jurídica.
Asimismo, la maestra Irma Virginia Montt Arriaga establece que el derecho es un proceso social sobreestructural expresado en sus sistemas normativos tendiendo a regular relaciones humanas, coercitivamente impuesto por el aparato organizado de poder, por lo que crea, referido a los valores sociales abstractos, específicos en el tiempo y en el espacio, cuyo desarrollo está determinado por el desenvolvimiento de las contradicciones fundamentales de la sociedad y en función de la misma. Ambos profesores del Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacen hincapié en varias situaciones que son comunes a estas dos situaciones. En primera instancia, que es un sistema, que este sistema sí y solo sí lo puede establecer el Estado, o en este caso el poder que está siendo delegado, y tiende a organizar esas relaciones que se dan de manera social. ¿Con qué finalidad? De mantener el bien común o lograr establecer la realización del bien común, que es uno de los fines principales que en su momento persigue la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, asimismo también quiero mencionarles las diversas acepciones que se han ido desarrollando en cuanto al tema del derecho. Tenemos una acepción y lo mencionamos de tal manera: derecho objetivo. A ver, compañeros, ¿quién me apoya con el derecho objetivo? Vamos a ver acá, derecho objetivo. Paola Azucena Pacheco, ¿qué es derecho objetivo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mucho gusto. El derecho objetivo son todas las normas jurídicas en general, las leyes, los códigos, los reglamentos. Ok, mencióneme una norma de derecho objetivo en Guatemala. ¿El Código Penal? ¿No? ¿A qué área del derecho se hace referencia al Código Penal? ¿Qué área del derecho estudia el Código Penal? Me acuerdo. A ver, ayúdele, Rosalinda. Gracias, Paola. Ayúdele, Rosalinda. Gracias, Barranchín. ¿Sí? Rosalinda, por favor, ayúdele a su compañera Paola. Gracias, sobre Paola. a qué norma, ¿verdad, licenciado? Ajá. Derecho penal. ¿A qué área del derecho hace relación? Si no estoy mal, es como el público, sería sobre las penas. ¿Perdón? No sé si me escuchan. Sí, te escucho, solo que quiero que lo diga más fuerte para que todos lo escuchen. Sí, me refería al área público. El área pública. Muy bien, perfecto. Bueno, en contraposición del derecho objetivo, tenemos al derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo, Sharon Mondal? Pues no sé si es así, pero es lo que me parece aquí en la pantalla. ¿Sharon? Sí, licenciado. Disculpe. Sí, es Mondal. Ok. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo. No recuerdo, licenciado. A ver, por favor, Karen Fabiola, si pudiera ayudarle. No, pues sí, eso fue lo que compartió Paola, que era la norma, el derecho objetivo. No podría ser derecho objetivo y subjetivo a la vez. A ver, Otto Raúl, ayúdenme. Buenas noches, licenciado. ¿Es la facultad del individuo en ejecutar dicha norma? Perfecto, 10 puntos, ahí está. Derecho subjetivo es la facultad que tiene el ser humano para poder encuadrar su conducta dentro de lo que establece la norma jurídica, ¿ya? Entonces, objetivizar la norma jurídica. ¿Vamos bien? Bueno, de ahí tenemos
el derecho vigente. A ver, compañeros. Vamos a ver, Marvin Armando, ¿qué es el derecho vigente? Son todas las normas que están reguladas, licenciado. Porque hay, reguladas porque hay derecho vigente que es positivo o no positivo. Entonces, todo lo que está regulado. ¿Qué diferencia entonces hay entre derecho vigente y derecho positivo? El positivo es el que sí se cumple o se hace valer. ¿Un ejemplo? Vamos a ver. Ahorita no me acuerdo, licenciado, no en específico. ¿Alguien que le apoye ahí para decir qué derecho es positivo, qué derecho es vigente más no positivo? Guillermo José López. Apoye ahí. Y todo deviene de una norma de carácter internacional, compañeros. Por eso es que ya no es positivo en Guatemala. Y ahorita les explico por qué. La pena de muerte, licenciado. La pena de muerte. Muy bien, gracias, Karen. La pena de muerte. ¿La pena de muerte es un derecho positivo en Guatemala? No. Sin embargo, sí es vigente. ¿Por qué razón es vigente, Juliana Ramírez? Porque está plasmado en las leyes. Ajá, ¿en qué ley? Mencióneme. En la Constitución. ¿Y en qué otra Y norma? en el Código Penal. En el Código Penal. Perfecto. Perfecto, en el Código Penal. ¿Sí? ¿Y sabían ustedes que del ordenamiento jurídico guatemalteco la pena de muerte no ha sido expulsada? Por eso es derecho vigente, pero no es positivo. ¿Por qué razón? Porque no tiene aplicabilidad en el Estado guatemalteco, ¿verdad? Alguien que me apoye por ahí, Heidi Paola, ¿me puede apoyar usted? ¿Con base a qué norma jurídica es que ya no se aplica la pena de muerte en Guatemala? Buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches. ¿Me manda? ¿Me podría repetir la pregunta? Ok. ¿Cuál fue la norma jurídica de carácter internacional que en su momento limitó la aplicación de la pena de muerte en Guatemala? No estoy segura, pero a grandes rasgos recuerdo el Pacto de San José. Pacto de San José. ¿Y en dónde fue celebrado? Ay, que eso no lo recuerdo. San José de Costa Rica, obviamente, ¿verdad? San José de Costa Rica. Muy bien, gracias. Pacto de San José de Costa Rica. ¿Bien? Muy bien, entonces tenemos derecho positivo y derecho vigente. Derecho positivo es aquel derecho que en su momento es de carácter aplicable dentro del territorio guatemalteco, ¿sí? Y derecho vigente es aquel que existe en su momento dentro del ordenamiento jurídico, que en su momento no ha sido expulsado y que para ser expulsado necesita un procedimiento para poder darse esa situación. Y de hecho, Andrea Jocop, ¿quién es el órgano del Estado encargado de expulsar normas jurídicas en Guatemala? Andrea Jocop. Andrea Jocop a la 1. Andrea Jocop a las 2. Y Andrea Jocop a las 3. ¿Sí está o no está, Andrea? Disculpe. ¿No? Bueno. Espero el día viernes, primeramente Dios. Muy bien. Andrea. A ver. Andrea María. Hola, Lick. Dígame. ¿Me puedes repetir la pregunta, La pregunta por favor? que le hacía Andrea. ¿Sí? ¿Me la puedes repetir? Es que estaba copiando, perdón. Ok. Deme un segundo. Me voy a plantear otra pregunta mejor. Deme un segundo. Ok. Veamos. Hacemos referencia entonces al derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿verdad? Y ya lo discutimos, ¿verdad? ¿Cuándo es derecho objetivo? ¿Cuándo es derecho subjetivo? Ahora bien, ¿quién es el único órgano del Estado que tiene la facultad para
expulsar del ordenamiento jurídico una norma. ¿Me escuchó? Sí, Lick, pero no estoy segura. Sí. ¿No? No. A ver, Ervin, Benjamín, existen 3 órganos de gobierno o de Estado. ¿Cuáles son? Legislativo, judicial y se me olvidó el otro, Rick. Ejecutivo. Y a ver, ¿de cuál de ellos 3? Andrea. No, no es la Corte de Constitucionalidad. No, la Corte de Constitucionalidad no es un órgano del Estado. La Corte de Constitucionalidad es de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, es un órgano que tiene como finalidad defender la Constitución Política de la República de Guatemala y asimismo todos esos derechos que podrían ser en algún momento vulnerados a través de las garantías constitucionales, ¿verdad? Pero no, la Constitución, exactamente, el organismo legislativo. Ojo, porque el organismo legislativo, perfecto, el Congreso de la República, ¿verdad? Como tal, el Congreso de la República, porque el organismo legislativo tiene función administrativa también, ¿verdad? Pero el organismo legislativo y específicamente a través del Congreso de la República no tiene la función única de la creación de normas jurídicas. El Congreso de la República también tiene la función de la expulsión de una norma jurídica que en su momento sea contraria a derecho. Que en su momento sea referido por la Corte de Constitucionalidad, pues eso es otro tema, ¿verdad? Pero esencialmente es el Congreso de la República, ¿verdad? A través de los diputados, quienes pueden crear, modificar o derogar o abrogar una norma jurídica en Guatemala. Bueno, sigamos pues. Entonces, tomando en consideración lo que mencionábamos en relación al tema de diversas acepciones que puede tener el derecho, tenemos un derecho objetivo, un derecho subjetivo, un derecho vigente, un derecho positivo y un derecho adjetivo. Bueno, el derecho adjetivo es ese derecho que se va a referir a las cuestiones procedimentales o procesos a través de los cuales se va a solventar o se va a desarrollar y se va a resolver un conflicto que ha sido sometido ante un órgano jurisdiccional. Para resolver conflictos, nosotros tenemos distintos órganos que van a tener esa potestad o facultad, dígase o conózcase como órganos jurisdiccionales. A ver, compañeros, alguien que me pueda apoyar con que me enumere o por lo menos me enliste 3 órganos jurisdiccionales de los cuales haya escuchado. A ver, Faraón González, mencióneme o enuméreme 3 órganos jurisdiccionales. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Estoy pensando, Lick, no se me viene a la cabeza. Mientras usted piensa, Guillermo José, ayúdele. No, Corte Suprema de Justicia como tal es un órgano que va a estar como en su momento, como el órgano de mayor jerarquía dentro de, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia. Muy bien, juzgados de paz, sí, efectivamente. Juzgados de primera instancia. ¿Qué manda? Tribunales. Se conocen como tribunales a todos los órganos jurisdiccionales que en su momento operan en Guatemala. No, Ministerio Público jamás, no. Tribunales de sentencia, sí. ¿Sí? Salas de apelación. Y que aquí también entran las cortes de apelaciones. Y sí, de hecho son tribunales de alzada. Sí, miren pues, jerárquicamente tenemos en primera instancia en los jueces que tienen de menor jerarquía sería el juzgado de paz. Los juzgados de paz ustedes los van a poder ubicar en cualquier municipio de todos los departamentos de Guatemala. Eso implica que deberían de existir 340 juzgados de paz. Los juzgados de paz tienen la característica que van a entrar a conocer las 24/7, ¿verdad? Los 7 días de la semana, las 24 horas. Ellos no descansan, aunque realmente ustedes llegan ahí, está cerrado a las 3:30 de la tarde. Pero de igual manera, ¿verdad? En su momento no podría estar cerrado. Y ahí tenemos el juzgado de primera instancia. Y el juzgado de primera instancia se va a clasificar en áreas del derecho. Tenemos derecho civil, juzgado de primera instancia civil. Tenemos derecho de familia, juzgado de primera instancia familia. Tenemos juzgado de trabajo, juzgado de primera instancia de trabajo, derecho de trabajo, ¿verdad?
el económico coactivo que está dentro del mismo juzgado de primera instancia civil, y también el tribunal, o en este caso el juzgado de primera instancia, también va a conocer en materia mercantil, ¿verdad? Entonces, así se da el tema de juzgados de primera instancia. A posteriori tendríamos las salas de apelaciones. Hay salas de apelaciones de trabajo, hay salas de apelaciones civiles, hay salas de apelaciones en materia de niñez, también se me estaba olvidando, ¿verdad? Juzgados de primera instancia de niñez, y de hecho son dos situaciones que se conocen ahí, niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Esos son los tribunales que existen. Y de hecho, ahí está el meollo del asunto en cuanto al derecho procesal o adjetivo. Básicamente va a tener la funcionalidad de venir y resolver esos conflictos que surjan entre ellos. Después de las salas de apelaciones, tenemos las cámaras o las 3 cámaras en las que se divide la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son esas 3 cámaras, Faraón? Mientras Faraón decide, Judith García, ayúdele por favor. Faraón ordena, ¿de usted? Judith García. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mucho gusto. ¿Podría ser cámara ante juicio? ¿Qué manda? Cámara ante juicio. Cámara de amparos y antejuicios. Muy bien. Cámara de amparos y antejuicios. Muy bien. ¿Qué otra? Cámara civil y cámara penal. Son 3 cámaras de las cuales está dividida la Corte Suprema de Justicia, y de ahí el pleno que conoce la Corte Suprema de Justicia y que va a entrar a conocer en su momento de situaciones que sean interpuestas en contra de los órganos que en su momento para los cuales tiene competencia, ¿verdad? Bueno, así de manera somera, ¿verdad? Lo que es la jerarquía administrativa del organismo judicial como tal. Bueno, sigamos entonces. Ahí tenemos ya el tema de la descripción de esas diversas acepciones que tiene el derecho como tal. Bueno, de ahí tenemos que es el concepto de derecho internacional. Si fuera tan amable, por favor, Judith, de leerme qué establece la doctrina que es derecho internacional. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. Ok. Conjunto de normas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. A ver, compañeros, recordemos un poco derecho civil. ¿Qué es persona, Karen Fabiola? Perfecto. Todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Catherine María Lix, hágame el favor de dividirme la clasificación de persona. Buenas noches, licenciado. Jurídicas individuales. Buenas noches, dígame. Personas jurídicas e individuales. Muy bien. Jorge Luis Guerra González, defíname qué es persona individual. Jorge Luis a la 1. Buenas tardes, ¿me está hablando a mí? Ahí está. Sí, por favor. Defíname qué es persona individual. Uy. Las personas, sin darles a aquellas personas que su distribución, la verdad, se me fue la idea, Lick, perdone. Como dijo el compañero que le antecedió, lo agarré en curva. A ver, Kevin Alfredo, Roquel, defíname qué es persona individual. Kevin Alfredo, a la 1. Dígame, ¿qué es Buenas persona noches, individual, Alfredo? Buenas noches, mucho gusto. ¿Me escucha? Sí.
¿Me escucha? Disculpe. Dígame, le escucho. Sí, le escucho, dígame. Sí. Persona individual, pues es todo ser capaz de adquirir derechos y obligaciones. Perfecto, toda persona o todo ser, y agréguele la palabra humana, porque esa es la diferencia entre persona individual y jurídica. La persona jurídica va a estar integrada por dos o más personas individuales o humanas, y la persona individual va a estar integrada por un solo ente físico o corpóreo, ¿verdad? De hecho, son las acepciones que se pueden utilizar para persona individual, persona humana, persona corpórea, y para la persona jurídica, persona jurídica, social, moral, abstracta, ficticia, ¿verdad? O colectiva. Y de hecho nos vamos a centrar medularmente en esa situación. Cuando nosotros vemos en la definición de derecho internacional que es un conjunto de normas que van a regular las relaciones que establecen entre aquellos sujetos, y por sujeto entiéndase a una persona, pero una persona no individual, una persona jurídica. Eso implica que el Estado como tal es una persona jurídica. ¿Y quién le va a dar ese reconocimiento como persona jurídica? Única y exclusivamente la ley. A ver, compañeros, para cualquiera de los que estén ahí que quiera levantar la mano para ganarse un punto, ¿qué norma jurídica le da la personalidad al Estado? A ver, la Constitución. Lo anoto de una vez. La Constitución, ¿fundamento legal? Artículo 1. Artículo 1. Léalo, por favor. Solo traigo mi ley. ¿Qué mandas? Solo voy por mi ley. A la persona. Ok, se lo leo yo, leo yo, Astrid. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Qué momento hace referencia ya a la personalidad jurídica? No, Carolina, no es ese el fundamento legal. ¿Alguien más? Gracias por responder, pero no es ese el fundamento legal, Carolina. Lick, buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿No será el Código Civil? ¿No será? ¿Será el Código Civil? Artículo 15. No, ¿será el Código Civil? Léalo, por favor. Son personas jurídicas, el Estado, las municipalidades. Ahí está, ahí déjelo. Número de carnet, por favor. 2020. Deme un segundo, solo lo voy a anotar porque a mí no se me olvidan si no se me olvidan las cosas. 2020 00 401 801 401. Va. Ya puede tener la tranquilidad que va a sacar 61 en Derecho Internacional Público, no tenga pena. No. Gracias, Lick. Por si le falta, llegó a 60 ya tiene el punto, no tenga pena, no se me olvide. Ok, bien, entonces, recapitulando, rebobinando en cuanto al tema del Estado y en cuanto al tema del derecho, ¿verdad? La persona jurídica tiene que tener un reconocimiento, y si ustedes son acuiciosos del derecho, Rosalinda era, ¿verdad? Sí, Rosalinda. Rosalinda, usted es acuiciosa del derecho, usted va a poder leer a posteriori, ¿verdad? Que la personalidad jurídica que se le reconoce al Estado le va a permitir ser sujeto de derecho y de obligaciones. Sin embargo, el Código Civil también establece, ¿verdad?, que existen mecanismos para poder tener ese reconocimiento. A ver, otro punto por ahí, pues, y a ver si me encuentran el fundamento legal. ¿Quién le da el reconocimiento a las personas jurídicas? ¿Quién le da el reconocimiento a las personas jurídicas? Y solo voy a dar como tiempo 1 minuto, porque si no, sí me van a responder todos y ya me voy a quedar ahí atrampado de que no voy a poder darles el punto a todos. Ya está corriendo el tiempo, compañeros. ¿Quién le da el reconocimiento a las personas jurídicas como tal? ¿Quién? Ya nos dimos cuenta y aquí ya les di un ejemplo. Y de hecho, eso se inscribe en el Ministerio de Gobernación. No todos, Hernández López. ¿Con quién tengo el gusto, Hernández? Hernández López, pero ¿verdad? de las personas
personas jurídicas. Ok. ¿Quién le da el reconocimiento entonces? El RENAP. Solo un segundito. Para Laura Fernanda, el RENAP le da el reconocimiento a las personas individuales. ¿Ya? El registro El de código personas del comercio, código del comercio líquido de las personas. El código de repeju. Miren, el repeju es para personas jurídicas, pero de carácter civil, ¿sí? Personas jurídicas de carácter civil, ¿ya? Lo que Mario Estuardo dijo en relación al código de comercio, creo que Mario Estuardo, lo que Sí, dijo Mario correcto. Estuardo, ¿sí? Mario, eso es para el registro mercantil, las personas que se constituyen como sociedades mercantiles. Hay sociedades civiles y sociedades mercantiles. Las sociedades civiles se conforman su estructura y organización al tenor del Código Civil. Y las sociedades mercantiles, toda su estructura, funcionamiento y organización se va a dar al tenor del Código de Comercio. Uno al Código de Comercio, otros al Código Civil. ¿Vamos bien? Pero todavía hay una parte más. Decíamos que al Estado le dio el reconocimiento la ley como tal. Y si se dieron cuenta, la ley da el reconocimiento de persona jurídica. Un órgano administrativo estatal también le da el reconocimiento a las personas jurídicas como tales, y hay una tercera opción. Alguien que me ayude. A ver, Barranchina, que usted fue el que me habló en primer lugar de repeju. Si me responde lo que le estoy pidiendo, le doy el punto. Aparte del repeju, aparte de quién le da el reconocimiento a las personas jurídicas. El Registro Nacional de las Personas. No, el Registro Nacional de las Personas es para las personas individuales. Sí. Dick, el artículo 15 del Código Civil son personas jurídicas. Sí. Ya, pero ya lo dijimos, eso ya lo establecimos. ¿Ya? El Estado, definitivamente. ¿Y cómo se lo da al Estado? ¿Quién me escribió esa palabra? LIC será la Procuraduría General de la Nación. No. La PGN tiene funciones de representación de personas incapaces, ausentes o menores de edad, pero no, y también del Estado, obviamente, pero no para reconocer personalidad jurídica. Gracias, Rosalinda. No. Vean, la propia norma jurídica que las cree, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, ¿quién le dio su personalidad jurídica? No se la dio el Código Civil, porque si ustedes leen ahí, el Código Civil es de 1964 y no existía el RENAP, ¿ya? Pero cuando ustedes se vayan a la Ley de Registro Nacional de las Personas, ustedes van a encontrar dentro del cuerpo normativo que la propia ley le dio el reconocimiento a el Registro Nacional de las Personas como una persona jurídica, con capacidad propia y autónoma para poder agenciarse de sus bienes y derechos. Eso está en la Ley de Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Otra ley, otra norma jurídica que le da reconocimiento a una persona jurídica en la cual todos ustedes están inscritos es la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una persona jurídica. ¿Por qué razón? ¿Por qué es persona jurídica? Porque es susceptible de adquirir derechos y obligaciones a través del órgano ejecutivo, ¿verdad? Porque ellos pueden celebrar contratos, ellos pueden realizar negociaciones sin necesidad que el Estado le autorice. ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Sí? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, otro, ¿ya? ¿Sí? El Comité Olímpico de Guatemala, otro. El Banco de Guatemala, otro. La Junta Monetaria son personas jurídicas. ¿Por qué razón? Porque se les da ese reconocimiento, ¿verdad? Para poder actuar dentro de la esfera del derecho. ¿Vamos bien? Barranchina estuvo a medio centímetro de ganarse el punto. Primeramente, Dios, cuando llegamos a la clase presencial, medio punto. No, aquí no hay medias tintas. Aquí o eso no es. Bueno, sigamos. Bueno, y ahí tenemos otra definición de derecho público. Por favor, Barranchina, léame qué dice ahí. Dice, es el conjunto de reglas que determinan la conducta del cuerpo general de los estados civilizados en sus relaciones recíprocas. Página 11, derecho. Ok, esta definición ustedes la pueden encontrar en esa página 11 de Derecho Internacional Público de TJ Lawrence. Básicamente establece que va a ser un conjunto de reglas
y las reglas van a ser esas normas que en su momento van a determinar la conducta del cuerpo general de estados civilizados, ¿verdad? Y en este caso, todas esas organizaciones que en su momento tienen como finalidad el resguardo del derecho de las personas como tal en un conglomerado, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos otra definición, déjenme ver, y 2 definiciones. Bueno, veamos pues. Previo a definir esto, ¿ustedes han escuchado en algún momento o les han preguntado o los han cuestionado sobre cuál es la naturaleza jurídica de alguna institución? ¿Les han preguntado en algún momento sobre la naturaleza jurídica de alguna institución? Por ejemplo, ¿verdad? Dígame usted cuál es la naturaleza jurídica de la personalidad jurídica. ¿De dónde está el origen de la personalidad jurídica? Si hablamos del derecho civil, ¿ya? O dígame cuál es la naturaleza jurídica del nombre. O dígame cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio. O dígame cuál es la naturaleza jurídica de las penas, si hablamos de derecho penal. ¿Alguien en algún momento ha escuchado sobre esto? ¿No? Nelly Lisette Romero, me imagino que es. Nelly Lisette Romero. Y licenciado, yo no había escuchado eso, pero buenas noches. Pero sí había escuchado como la naturaleza del derecho que podía ser público o privado, más que todo, pero en cuanto a la naturaleza de la personalidad, no. Cuando le estén preguntando a usted cuál es la naturaleza, le están preguntando cuál es el origen, cuál es la razón de ser, cuáles son los motivos, como diría don profesor Girafales, cuáles son los motivos, razones o circunstancias del por qué se dio una situación del derecho, en este caso, ¿verdad? Y vamos a establecer que la naturaleza jurídica de derecho internacional público es la siguiente. Veamos. La denominación de derecho internacional es relativamente moderna. Hasta el siglo pasado, esta ciencia se llamaba como derecho de gentes o derecho natural. Pero el nombre moderno es mejor porque evita el peligro de confundirlo con el jus gentium del derecho romano y porque alude de manera inconfundible a su carácter de un sistema de reglas observadas por los estados en sus mutuas relaciones. Miren, el derecho romano es una de las áreas del derecho, digamos así, desde la teoría o desde los fundamentos que han venido a desarrollar en sí el derecho como tal. De hecho, nuestros cuerpos normativos tienen mucha influencia del derecho romano, ¿verdad? Y vamos a definir que, de acuerdo a ciertos preceptos, vamos a discutir la naturaleza jurídica del derecho internacional. En primera instancia se puede establecer o se puede en su momento analizar que la naturaleza jurídica del derecho o de la naturaleza del derecho internacional público deviene del derecho natural. Y esta teoría establece o sostiene que se puede deducir del derecho natural de acuerdo a ciertos principios de autoridad universal que pueden ser considerados por la razón humana. Realmente el derecho natural básicamente es una acepción del derecho que establece que con el simple devenir natural del actuar del ser humano se van a dar o desarrollar una serie de consecuencias y es por ello que con la simple relación o con la relación que se va a dar entre un estado y otro van a darse en su momento ciertas vinculaciones que van a permitir que se desarrollen ciertos actos, ¿verdad? Y que en algún momento puedan servir para realizarse negociaciones de distinta índole. Asimismo, también tenemos que se establece que la naturaleza del derecho internacional público deviene como una práctica de los estados en su trato mutuo. Básicamente, esta teoría establece o sostiene que las reglas del derecho internacional deben de descubrirse estudiando la conducta de los estados en sus mutuas relaciones y que su fundamento es principalmente histórico e inductivo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que en su momento la relación que se vaya a dar o sostener entre un estado con otro permitiría en su momento generar alianzas que van a beneficiar en su momento a los estados que en su momento pretenden
realizar negociaciones. Bueno, y la otra, como una ley. El derecho internacional público, visto desde la naturaleza como una ley, pues en su momento es negada por los pensadores ingleses, ya que ellos consideraban que carece de cierta sanción definida, colocando las reglas del Código Internacional entre las reglas morales positivas que impropiamente son llamadas leyes. ¿Qué significa esto, compañeros? Que en su momento la ley tiene que tener un efecto normativo y un efecto coercitivo. Sin embargo, al ser normas de carácter internacional, ustedes se han podido dar cuenta o han sido fieles testigos que en algún momento uno de los estados no acata las resoluciones o en su momento las recomendaciones que un estado extranjero o un estado internacional le realiza. Para muestra un botón, ¿verdad? Ahorita que se estuvo dando esta situación de la toma de posesión del presidenciable el 14 de enero del 2024, fue un proceso bastante complejo y que de hecho hubieron organizaciones, o estuvo la organización internacional acá en Guatemala, el secretario Almagro estuvo acá en Guatemala estableciendo en su momento ciertos comentarios, ¿verdad?, que iban enfocados a que se pudiera respetar la democracia en Guatemala, ¿verdad?, y ante todo la institucionalidad. Sin embargo, fue una situación bastante compleja, ¿verdad?, y pudo haber existido en su momento ciertos comentarios o en su momento ciertas observaciones, pero que el Estado guatemalteco como tal en ciertos organismos no fue acatada de manera inmediata. Entonces, reviste en su momento, de acuerdo a los ingleses, ¿verdad?, de una sanción de carácter poco definitiva. Entonces, quiera o no, en su momento, pues puede generar conflicto entre los estados que se están desarrollando. Bueno, de ahí tenemos lo siguiente. Vamos a decir entonces, compañeros, que se puede concluir que la naturaleza del derecho internacional debe ser considerada principalmente como una colección de reglas positivas actualmente observadas entre los estados civilizados, pero la cuestión de considerarlas o no como leyes es un asunto meramente sin importancia, en cuanto a que se tenga la idea clara de su carácter, sus métodos y su inmenso valor como un instrumento de progreso humano. Bueno, y ahí tenemos ubicación del derecho internacional público. ¿En dónde vamos a ubicar el derecho internacional público? Bien, le voy a pedir el apoyo a Diana Priscila Lorenti, que me pueda leer la diapositiva, por favor. Sí, claro, licenciado. Por favor. Ubicación del derecho internacional público en el derecho. El problema que más polémica ha levantado en torno a la ubicación del derecho internacional público ha sido el de determinar qué tipo de normas son las que pertenecen a esa rama del derecho, si es dispositivo o imperativo, es decir, que si estas pueden ser creadas, modificadas o extinguidas por voluntad de las partes, o que si por su naturaleza son normas imperativas cuando se refieren a las normas ius cogens. Gracias. Porque son válidas independientemente de la voluntad de los sujetos. Ok, bueno, encasillar en su momento al derecho como tal es complejo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que analizar a qué área del derecho va a hacer mención. De hecho, dentro de la doctrina, la que nos permite poder hacer una clasificación lo más sencilla posible es del derecho romano, ¿verdad? Y el derecho romano clasifica el derecho en tres áreas, que son el derecho privado, el derecho público y el derecho social, ¿ya? Entonces, ¿en qué área del derecho vamos a encasillar a cada una de las áreas del derecho en la que en su momento hemos hablado? Por ejemplo, si estamos hablando del derecho civil, ¿a qué área del derecho pertenece? ¿Pertenece a un derecho individual? ¿Un derecho privado? ¿Pertenece a un derecho colectivo? ¿O pertenece a un derecho público, o social? Asimismo, el derecho constitucional, ¿a qué área del derecho pertenece? ¿Es de derecho público? ¿Es de derecho privado? ¿O es de derecho social? ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber a qué área del derecho pertenece? Pues básica y concretamente por interés que está persiguiendo.
¿sí? El interés que persigue es fundamental en el área del derecho. ¿Por qué razón? Si nos situamos en el derecho civil, por ejemplo, ¿ya? Decimos que el derecho civil es un área del derecho privado. ¿Por qué es de derecho privado? Porque lo que pretende regular esta área del derecho es los intereses de particulares, ¿sí? Los intereses entre Diana y Heidi en una relación contractual, viéndolo de la perspectiva del, bien, si interviene el Estado, Josué, si interviene el Estado. No hay ninguna área del derecho en la que no intervenga el Estado. Eso es claro. Ya, si no, sería anarquía y en su momento nosotros podríamos hacer lo que se nos pegue la regalada gana y no es viable. ¿Ya? Y ahorita le explico por qué, compañero. Bueno, decía, ¿verdad? Heidi y Diana realizan una relación contractual, ¿ya? Y ellos vienen y van a celebrar un contrato de compraventa con base al libro 5 del Código Civil, ¿ya? Heidi decide venderle a Diana una finca que tiene en la antigua Guatemala. ¿Cuál va a ser el monto o el precio por el cual va a vender la finca? Heidi puede establecer el precio que ella quiera y el Estado no va a intervenir. Sin embargo, ¿ya? Si en algún momento Heidi, ¿ya?, estableciera dentro de ese contrato que no existe ninguna limitación o gravamen sobre la finca y si existe, puede intervenir el Estado a través de un órgano jurisdiccional, obviamente a disposición del derecho de acción que tiene Diana para acudir ante el órgano jurisdiccional y establecer que en su momento se pida la nulidad de negocio jurídico. Entonces, pero inicialmente Heidi y Diana son libres e independientes de tomar las decisiones sobre ese bien, por ejemplo, ¿verdad? Eso es derecho privado, porque el Estado protege, pero el Estado particular. El Estado va a regular lo relativo al derecho de Diana y de Priscila y fundamentado en los principios del derecho civil, dígase, por ejemplo, la libertad de la voluntad, la autonomía de la voluntad. Ahora, si nos pasamos a un derecho público, aquí el derecho público sí va a tener una mayor injerencia, una mayor atención del Estado. Dígase, por ejemplo, los derechos procesales. Para citar un ejemplo más concreto, el derecho procesal penal, ¿verdad? Porque única y exclusivamente le corresponde al Estado la potestad de juzgar y aplicar el tema de una sanción, ¿verdad? El jus coercium, ¿verdad? O el derecho coercitivo que tiene el Estado para aplicar una norma jurídica. Solamente el Estado puede aplicar una norma jurídica penal y en este caso a través de un órgano jurisdiccional. Entonces, regularmente los derechos procesales, por no decir regularmente, sino siempre, el derecho procesal siempre va a ser de derecho público, ¿verdad? Porque la intervención del Estado está definitivamente enmarcada en todas las actividades que se hacen. Y es de derecho social, ¿por qué razón? Porque el interés que se va a perseguir, tutelar y proteger es de la colectividad. Y un ejemplo del derecho social es el derecho de trabajo, ¿verdad? Porque dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 101, establece el derecho al trabajo, ¿verdad? Que es un derecho inherente a la persona y que en ningún momento se le puede vulnerar o violentar independientemente de las condiciones sobre las cuales se verse esta situación, ¿verdad? Entonces, eso hace en su momento la división, ¿verdad? En un derecho, un área de derecho privado, área de derecho público y un área de derecho social. ¿Tienen dudas? Por favor, pregunten. Bueno, de ahí tenemos. Esto es si las disposiciones de derecho internacional deben ser cumplidas por quienes están obligados a ello, o bien que estos le puedan dejar sin efecto en un momento dado, por propia voluntad. Esa es precisamente la forma en que se distinguen estas normas de derecho, que algunas son dispositivas cuando se habla de derecho internacional público en particular, y son imperativas cuando se refieren al derecho internacional público en general. De hecho, así lo disponen los artículos 53, 64 y 71 del referido Convenio de Viena sobre derechos de los tratados de 1969 en cuanto a ese carácter imperativo se refiere. De ahí tenemos el tema de ubicación del derecho internacional, ¿verdad? Otra de las dificultades que se encuentran es que al pretender ubicar las normas de derecho internacional público es de relaciones que se guardan entre esto, entre el derecho internacional y el derecho nacional,
En ese sentido, al hacer la pregunta de quiénes son los principales sujetos del derecho internacional, la respuesta no es tan simple, ya que si son los propios estados principales sujetos del derecho internacional público, el problema que se presenta cuando se dice que estos sujetos que deban ser reguladas las normas internacionales ya cuentan con un ordenamiento jurídico propio. ¿Qué sucede, compañeros? Así de manera sintetizada, ¿verdad? El Estado de Guatemala ha sido llamado a través del órgano respectivo, regularmente del organismo ejecutivo. Puede ser a través de cualquiera de los ministerios, ¿verdad? Ya que el presidente puede nombrar a cualquiera de ellos. Si es un tratado en materia de trabajo, pues obviamente va a nombrar al ministro de Trabajo para que vaya él y sea él quien suscriba ese convenio o ese tratado. Si es un tratado en materia de comercio, pues obviamente pueden denominar o enviar al ministro de Finanzas Públicas. Si es una cuestión en materia de defensa, pues al Ministerio de la Defensa y así sucesivamente, ¿verdad? Si es una situación en materia de seguridad institucional o en materia de seguridad ciudadana, podría enviar al ministro de Gobernación, ¿verdad? Entonces va a ser independientemente cada uno. No siempre tiene que ser el presidente quien tenga que acudir a esas asambleas o a esas reuniones. Pero, ¿qué sucede? Al momento de que el Estado guatemalteco envía a uno de sus representantes para que pueda celebrar, para que pueda suscribir ese convenio, pues obviamente está ratificando su intención de poder echarlo a andar en el andamiaje jurídico guatemalteco, ¿verdad? Y uno de los países o estados que ha evitado, que en su momento no ha tomado esa postura, es el país norteamericano de Estados Unidos, ¿verdad? Envía a personas para que vayan y representen, sin embargo no ratifica o no entra dentro del andamiaje jurídico los convenios o tratados que en algún momento se puedan suscribir, ¿verdad? Entonces, es bien importante que al momento de que se envíe a un representante del Estado guatemalteco para que suscriba un tratado o un convenio de carácter internacional, es necesario que ese tratado o convenio de carácter internacional regrese a Guatemala para que entre al ordenamiento jurídico guatemalteco a través de un procedimiento legislativo, porque no solo es de llegar y suscribir el convenio y ya ahí terminó el asunto o ya somos parte de. No, es necesario que regrese al territorio guatemalteco, se presente en ese derecho de iniciativa de ley que tiene el Estado, el organismo ejecutivo, para que pueda ser celebrado, suscrito en su momento y ratificado, a través de la creación de una norma jurídica interna guatemalteca, esa norma, ¿verdad? Entonces, es bien importante todas estas situaciones, es menester, ¿verdad?, conocer en su momento la estructura organizacional que tiene el Estado guatemalteco y asimismo la función que tiene cada organismo. Bueno, 2 diapositivas más, compañeros, y terminamos, ¿verdad? Para que puedan ir a descansar, porque ya son las 9 de la noche. Seguimos. Para unos autores se trata de ordenamientos jurídicos distintos, en tanto que para otros son manifestaciones diversas de un mismo y un solo ordenamiento jurídico. Esto se ha llevado a la conclusión de que es situar al derecho internacional público, se tenga que reconocer la existencia de diferentes sistemas normativos en coordinación que sirven para situar a las normas internacionales en los ordenamientos jurídicos internos en los estados. Por último, vamos a ver, el estudio del derecho internacional público muchas veces se sitúa en el campo del derecho público, es decir, en normas jurídicas que regulan la actividad del Estado, el ejercicio legítimo de sus potestades, tanto administrativas, legislativas y judiciales. Y por último, aunado a ello, el Estado coexiste con otros estados soberanos y de otras entidades de la comunidad internacional en una relación supracoordinada de la que emanan necesariamente estas normas de derecho internacional público a las que se han hecho referencia, las normas dispositivas y las normas imperativas. Asimismo, al ejercer el Estado su potestad pública frente a los subordinados, en una relación suprasubordinada, esta debe realizarse sin lesionar la esfera jurídica de sus súbditos en una total vigilancia de los derechos humanos. Así lo exigen las normas de derecho internacional público. Pues básicamente, ¿verdad, compañeros? En algún momento ningún tratado de carácter internacional puede venir a... Puede venir y entrar al ordenamiento jurídico guatemalteco si va a lesionar o va a limitar
normas de carácter constitucional o en su momento que vaya a contradecir normas de carácter constitucional. De hecho, es necesario que pase la evaluación respectiva a través del organismo legislativo, a través de esas discusiones que se dan dentro del mismo, para establecer si efectivamente es viable o no que entre al ordenamiento jurídico. Bueno, básicamente hoy hablamos de las siguientes instituciones, o en primera instancia el concepto de derecho internacional público. Hicimos énfasis en relación a distintas acepciones que tiene el derecho internacional público, así mismo como el derecho como tal, a la naturaleza jurídica del derecho internacional, ¿verdad? Las distintas acepciones que se podrían determinar en cuanto al tema del derecho. Y para la próxima semana, para el próximo viernes vamos a estar hablando sobre las ciencias auxiliares del derecho internacional público y la evolución histórica del derecho internacional público, evolución histórica. Sí, compañeros, con mucho gusto esta presentación que se les dio hoy se va a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. De hecho, esa es la forma de poder establecer el tema del examen ya dentro del programa de estudios, ¿verdad? Sí les repito y les recalco la siguiente situación. Ustedes ya vienen desde hace 4 años con el tema de la virtualidad. Solo es un recordatorio, ¿verdad? Que aquí no se trata de venir y tratar de, digamos así, perjudicar a ningún estudiante, ¿verdad? No se trata de eso. La idea de que yo, ahorita le doy la palabra a Santiago Arturo, la idea de que yo les pregunte es básicamente para no ser tan monótona en la clase, porque de verdad que es cansado, compañeros, el estar hablando durante 1 hora 30 minutos y sin que sepa si me están escuchando o no me están escuchando, o al menos a título personal lo siento demasiado cansado, ¿verdad? Solo estar hablando, ¿verdad? Y que nadie pueda compartir, pero de igual manera, ¿verdad? Por eso, esa es la razón de ser del por qué hago las preguntas, ¿verdad? Para que en su momento se pueda tener ese contacto con ustedes. Libros, los que están aquí dentro de, ¿verdad? La bibliografía. Voy a ver si puedo obtenerles algún tipo de libro en PDF para que se los pueda compartir. De hecho, los libros que están aquí están dentro de la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ya pueden tener acceso ustedes ahorita, porque ya desde la semana pasada, desde el 10 de enero, ya está activa la universidad. Bueno, si no tienen más preguntas, o si no tienen ninguna pregunta con relación a lo que vimos el día de hoy, no me queda más que agradecerles su fina atención y nos vemos primeramente Dios el día viernes a primera hora. Buenas noches, yo les estaré compartiendo el link de la clase. Gusto saludarles, compañeros. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Lick, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros.